En las últimas décadas, el concepto de derechos de la naturaleza, particularmente en relación con cuerpos de agua, ha ganado relevancia a nivel internacional. Esta idea desafía la visión tradicional de la naturaleza como propiedad, recurso o simplemente un entorno pasivo y propone un paradigma en el cual la naturaleza es reconocida como un sujeto de derechos con valor en sí misma. El concepto de derechos de la naturaleza, también conocido como derechos de la madre tierra, se fundamenta en la idea de que la naturaleza no debe ser considerada únicamente en términos de su utilidad para los seres humanos, sino que tiene un valor intrínseco y dignidad propia. Los derechos de la naturaleza se inspiran tanto en las tradiciones indígenas de respeto y cuidado por la tierra, como en las cosmovisiones de antiguas civilizaciones que le reconocían a la naturaleza los derechos a existir, desarrollarse y regenerarse. Estos derechos fueron plasmados en las constituciones y leyes de Ecuador y Bolivia en los años 2008 y 2009. La Constitución ecuatoriana fue la primera en el mundo en reconocer estos derechos. Esto implica que la naturaleza tiene derecho a existir, conservar y regenerar sus ciclos vitales, a evolucionar y a ser restaurada. En cuanto a los cuerpos de agua, como ríos, lagos y lagunas, han sido particularmente beneficiados por el reconocimiento de estos derechos. Estos cuerpos de agua desempeñan un papel fundamental en el equilibrio del planeta, proporcionando sustento para la vida humana, para la vida silvestre y servicios ecosistémicos vitales. El reconocimiento de derechos a cuerpos de agua implica que estos ecosistemas tienen derechos específicos que deben ser respetados y protegidos. Esto puede tener varias implicaciones. En primer lugar, la protección contra la contaminación. Cuando se reconoce el derecho de un río o lago a existir y florecer, se establece un deber legal de evitar la contaminación y el vertido de sustancias nocivas en su lecho. La conservación de ecosistemas acuáticos implica el reconocimiento de derechos que impulsa la conservación de estos sistemas, promoviendo la restauración de hábitats y la preservación de la biodiversidad. La responsabilidad y reparación es un derecho que opera cuando un cuerpo de agua experimenta daños graves y se plantea la cuestión de la responsabilidad y la reparación. Quienes dañan estos ecosistemas pueden ser llevados a rendir cuentas legalmente. En cuarto lugar, la restricción de actividades dañinas. Esto significa que los derechos de la naturaleza pueden limitar actividades dañinas como la extracción excesiva de agua o la construcción de represas que interrumpan los ciclos naturales de los ríos. Este paradigma de protección no está exento de desafíos y controversias. Uno de los principales obstáculos es la tensión con los intereses económicos y la propiedad privada, tanto de tierra como de recursos naturales, entre ellos el agua. Además, la implementación efectiva de estos derechos puede ser compleja debido a que no solo requiere de una implementación jurídica compleja, sino además de un cambio cultural. El caso al cual quiero referirme en esta oportunidad es el del Mar Menor de la Comunidad Autónoma de Murcia, España. Con fecha 30 de septiembre de 2022 se promulgó la Ley 19/2022 para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, promovida como iniciativa legislativa popular que fue impulsada por la profesora Teresa Vicente, acompañada de un grupo de ciudadanos interesados en salvar el ecosistema marino que se encontraba en serio peligro debido a las actividades extractivas y agrícolas intensivas de la zona que ponían en riesgo a la diversidad y a la población autóctona. Esta iniciativa no contaba con precedentes en Europa, sino que encontraba sus antecedentes en casos como el del río Wanganui en Nueva Zelanda,
el lago Victoria en Australia, el río Ganges de la India o el río Atrato de Colombia, entre otros. Esta ley se ha ido implementando progresivamente con la constitución de los distintos órganos que velan por los derechos de este ecosistema, como es el caso del Comité de Seguimiento de los Derechos Propios del Mar Menor. Ahora bien, cabe preguntarse si esta medida podría extrapolarse a otros ecosistemas con gran valor biológico, cultural y social, como es el caso del Parque de Doñana. En efecto, existen muchos elementos en común entre estos lugares, partiendo por la biodiversidad que contienen y los elementos antropológicos e históricos de estos sitios. Además, el Parque de Doñana y su acuífero se encuentran en una delicada situación de sostenibilidad debido a la sobreexplotación de sus recursos hídricos, ya que por medio de pozos ilegales, los cuales son utilizados para el regadío de cultivos de agricultura intensiva, este fondo se estaría agotando. La preocupación por la conservación del parque ha llegado a la Comisión Europea, la cual amenazó con denunciar a España por el proyecto del gobierno andaluz que pretende ampliar los regadíos junto a Doñana. Otra medida pretendida por el actual gobierno andaluz fue proponer la amnistía para todos los usurpadores de aguas que han llevado a este ecosistema a la grave crisis actual. Este parque, considerado una de las principales reservas de la biosfera del continente europeo, ha visto disminuir su biodiversidad debido al secado de las lagunas. Por otra parte, respecto de las competencias para legislar sobre la personalidad jurídica de Doñana, y tal como se encuentra indicado en la disposición final segunda de la Ley 19/2022, corresponde exclusivamente al Estado la legislación básica sobre el medio ambiente, tal como lo prescribe el artículo 149.2, 23ª de la Constitución Española. En conclusión, del análisis de la ley y de las circunstancias que la motivaron, se colige que esta experiencia no solo es perfectamente extrapolable al Parque de Doñana, sino que a muchos otros ecosistemas en peligro como consecuencia de la desmesurada explotación de sus recursos, ya que ha demostrado ser una medida de protección medioambiental muy eficaz.